Buenos días. Bueno, soy Yesid Giraldo y un poco, Santiago, ¿cuál fue la primera pregunta que nos hiciste? ¿Qué traigo hoy para dar? Bueno, hoy traigo para dar algo muy importante. Hoy traigo para dar mi propósito. Parte de entenderme quién soy yo tiene que ver con esa frase que aparece ahí, y es que desde niño he estado buscando como un poco un orden en el universo y un orden en mí para poder entenderme y también poder entender el universo. Soy ingeniero de sistemas, pero la ingeniería de sistemas que yo tengo nada tiene que ver con temas tecnológicos, aunque trabajo en eso, sino que hablo más puntualmente frente a sistemas organizacionales. Y cuando hablamos de sistemas organizacionales hago referencia a la familia, a la comunidad, a la ciudad, al país, al planeta, todo lo que tenga que ver con organizaciones. Y ese es un poco mi propósito. Entonces hoy traigo para dar mi experiencia y el camino que he recorrido para eso. Lo primero que aprendí o entendí es que el universo se comporta de esta manera. Es decir, dentro de nosotros y afuera siempre habitan estas tres cosas. Un poco cuando Santiago mencionaba que te fueras 1 año, 2 años, 3 años, y siempre en esas circunstancias, que es esa realidad circundante que es el anillo de arriba, en esa siempre cambia, el nosotros, que es con quienes estamos, siempre cambia, pero siempre hay un yo, que es el que está siempre presente en esas realidades. Entonces, sistémicamente, quiero que observen su vida, la realidad de su familia, la realidad de su comunidad, la realidad de su ciudad, de su país, de su entorno, de esa manera. Siempre véanse en el centro, en ese color amarillo en donde ustedes están ahí. Si hoy nos miramos acá en este auditorio, cada uno de ustedes está en ese amarillo. En el anillo del nosotros están quienes están al lado de ustedes. Esos somos cada uno de quienes estamos acá. Y ese ello o esa realidad circundante es todo lo que hoy nos proponemos realizar con este encuentro. Entonces, entender eso es fundamental. Lo segundo, a mí me gusta mucho las definiciones que ya de común acuerdo tenemos, y parte un poco de la definición de conciencia, la RAE nos la trae en estos 3 o 4 acepciones, en donde la primera dice la capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante, es decir, la bolita última que les mostré en la gráfica, y de relacionarse con ella, es decir, de relacionarse con unos nosotros y esa realidad. Si uno mira la segunda definición, dice conocimiento inmediato o espontáneo, o sea, presente, aquí y ahora, que el sujeto tiene de sí, o sea, de su yo interno, y de sus actos y reflexiones. Y hay una tercera definición que dice conocimiento reflexivo de las cosas. Cuando Santiago hablaba de qué cosas se acordaban ustedes en el tiempo, 1 año, 2, 3 años, ese conocimiento reflexivo es interno, o sea, desde ese yo individual viendo esas cosas. Y por último, dice acto psíquico por el que el sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. Esa definición la voy a utilizar ahora más adelante. Lo que les voy a mostrar ahora es un poco el camino que yo he recorrido, porque parte un poco de poder abordar este tema de conciencia tiene que ver es con la experimentación, y esto lo he vivido yo. Lo primero que he vivido es que nosotros de alguna manera nos comportamos en una frecuencia de senozoidal, es decir, la amplitud, cuando está uno eufórico, feliz, alegre, piensa que cogió el mundo con las manos, es la primera frecuencia de onda, que es la de la parte superior. Pero he descubierto
que cuando uno está tan high, tan arriba, va a tener una bajada igual en la dimensión, es decir, va a tener un momento también de sombra. La conciencia o la manera como yo he recorrido mi camino es entender en esos subires y bajares, y he podido entender que entre uno va en su camino, la amplitud de la onda entre más baja sea y entre más llana esté, es el concepto de lo que significa estar uno en presente y hablar en conciencia. Entonces un poco el camino que yo he recorrido en estos años es cada vez ondular menos alto en amplitud y mantener un poco la tranquilidad en las cosas. Otra situación que he aprendido es que esas tres bolas tienen una gran complejidad, y es que esas bolas ojalá pudieran estar en sincronía y unidas, pero por lo general están en separatividad. Es decir, uno a veces, en muchos momentos, está consigo o no está, y no está con los demás y no está con el propósito por el cual está reunido en su nicho. Si uno lo pone en un ejemplo familiar, puede usted estar en su casa, pero no puede estar hablando con su familia, pero tampoco puede estar interesado en lo que pasa en la familia. Eso es un concepto de separatividad, y esa es la gran problemática que hoy vivimos como humanidad. La cuarta definición que vimos ahora de conciencia decía acto psíquico por el cual el sujeto, y ahí encontré un segundo gran descubrimiento con estas bolitas, y es que también internamente en nosotros habitan esos tres cuerpos, es decir, hay un yo, hay un nosotros y hay una realidad circundante que se traduce que hay una mente, un yo, hay un corazón que es un yo, hay una mente que es un nosotros para el diálogo y hay un ello que es nuestro cuerpo. Y también hay que entender que dentro de nosotros, por lo general, también tenemos la misma problemática de separatividad. Es decir, dentro de nosotros a veces sentimos, pensamos y actuamos de manera diferente. Es por eso que yo he llegado a la conclusión, y lo aplico permanentemente, que si logramos trabajar cada uno en nuestro individuo como ser y entender que dentro de nosotros habitan 5 dimensiones, y las 5 dimensiones debemos hacernos cargo de ella, considero que es el elemento fundamental de poder entender lo que es la conciencia. Es decir, si logramos entender que nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que sentimos en nuestro corazón, de lo que pensamos en nuestra mente, de lo que intuimos con nuestro cuerpo, del relacionamiento con el otro y de lo que en la realidad circundante está, se vuelve el eje fundamental de ese trabajo. Y el reto consiste en armonizar esos 5 niveles, es decir, trabajar la parte interna, armonizando nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo, trabajar el relacionamiento con los demás y juntar esas 2 bolas, y luego trabajar por un propósito común que nos rodea en ese momento. Para mí la clave tiene que ver con eso, y es lograr armonizar estos 5 dimensiones en el aquí y en el ahora a través de un primer elemento que Santiago nos lo dio y que a mí me parece fundamental, y es la respiración consciente. O sea, el ancla para el tiempo presente es estar usted pendiente de cómo respira. El segundo elemento, siempre estar en autoobservación, es decir, verse usted como el gran testigo de esas circunstancias de vida. El tercer elemento, la capacidad de atención e intención. Son 2 palabras fundamentales, porque a veces uno desea muchas cosas, pero uno nunca materializa lo que desea. Uno materializa en lo que pone la atención y en lo que pone la intención. Y por último, hay un elemento fundamental que tiene que ver con el conocimiento de sí mismo. Y ahí recomiendo mucho trabajar con un libro de autotrabajo, autoguía, que se denomina La sabiduría del Eneagrama. Para ilustrar un poco la manera como yo vivo todo el tiempo, es que yo cada vez que entro en una realidad circundante, por ejemplo, yo entro a este auditorio, yo lo que hago es reconfigurarme. Entonces arranco con lo que siento, con lo que pienso,
con lo que intuyo, me relaciono con los demás y ahí sí digo qué hay que hacer. Y hago un poco la ilustración de que en el tiempo presente, avanza por favor, uno debe estar en cada realidad circundante reconfigurándose, dale, reconfigurándose, dale, reconfigurándose en cada realidad en la que vivamos. Y ya con esto quiero cerrar. Esta diapositiva tiene que ver con un autor que se llama Peter Kingsley, donde habla sobre la historia de la humanidad occidental. Y él habla fundamentalmente en que nosotros, que somos de este hemisferio o de esta cultura occidental, se nos ha olvidado que existe una tradición espiritual mucho más ancestral que 2500 años, que es donde se plantea el inicio de esta civilización. Y esa tradición espiritual tiene que ver con el autoconocimiento y con nada en exceso. Son los dos elementos fundamentales de lo que la sabiduría tradicional menciona. Y él aquí dice, hoy el mundo está como está debido a que desconocemos que hay una tradición espiritual que todos debemos convocar. Y esa tradición es lo que nos está hoy convocando la conciencia de la humanidad. Hay que pagar ese precio y ese precio se paga en el momento en que cada uno se sienta responsable de su propio proceso de transformación. Y cierro con esta frase del libro Por los senderos del alma del doctor Jorge Carvajal, médico de la Universidad de Antioquia, fundador de la Sintergética, en donde para mí con esta frase describe qué significa la conciencia. Y la frase dice, no dejes que pase nada sin que lo dejes pasar, no dejes que nada de ti se vaya sin que lo puedas amar. Muchas gracias.